Si te vienen a mostrar videos con tranzas del pan, manda a todos a volar, niégalo todo en mal plan. Yo te aseguro que yo no fui, son puras grillas de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, es de una tómbola yo la vi. Ay mamá que yo no fui, lo niego categóricamente que yo no fui. Lo niego, yo no fui. Si te vienen a mostrar que sobornaban al pan, pon tu barba a remojar, defiéndete como un can. Todos me dicen de por ahí, ponles tu cara de yo no fui. Y si te dicen yo ya te vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá que yo no fui, Mientras del susto me hago pipí. mira muchacho que yo no fui. Mi secretario ya lo corrí. Se me hizo chico hasta el pirulí. Si se descuidan yo ya me fui. Todos me dicen de por ahí, ponles tu cara de yo no fui. Y si te dicen yo ya te vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá que yo no fui, Mientras del susto me hago pipí. mira muchacho que yo no fui. Mi secretario ya lo corrí. Se me hizo chico hasta el pirulí. Si se descuidan yo ya me fui. A ver, yo lo que te sugiero es que desde ahorita digas y confieses si hay algún video comprometedor tuyo, porque si no lo van a sacar y entonces sí. Sí, pero no hay problema. Sale cada semana en Canal 22, en TV UNAM, en Canal 11, se llama ganaste Chamuco el chiste, TV. iba a decir eso. Ni siquiera es un chiste, Pepe, por favor. Es un chiste malo como todo. Oye, pero Rapé quedó que nos iba a tener un video súper comprometedor. ¿Qué pasó? ¿Ya está? No ¿Listo? se imaginan. Este sí va a hacer temblar al país más que cuando viene Salinas. ¿Por qué? ¿Quién sale o qué? Pues nada más y nada menos, déjame que le conecte bien el cable. No. Ana Lilia Pérez. ¿Invitaste a Ana Lilia al programa? Ana Lilia Pérez Mendoza, Órale. señoras y señores. Así que vénganse para acá porque ya la encendí. Hola, Ana Lilia. Ana Lilia. Hola. Hola, Bienvenida. ¿Cómo estás? gracias. Bien, Oye, pues muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más. Oye, sí, Ana Lilia, estuviste hace, pues ya van a ser 2 años que estuviste aquí en el Averno acompañándonos. Y era cuando estaba justo la lucha contra el huachicol, ¿te acuerdas? así es. ¿Qué- Han qué? pasado ya varios Ya meses. pasaron varias cosas. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 años? ¿Qué novedades nos tienes sobre este tema? Y después nos vamos al platillo fuerte que es Emilio Lozoya. El huachicol, como saben, empezó a combatirse. Todavía falta. El general Trawick sigue en fuga. Esperemos que pronto lo detengan. Y bueno, los videoescándalos están a la orden del día. Oye, Ana Lilia, bueno, tú has escrito ya varios libros sobre Pemex, con un montón de revelaciones sobre el tema de la corrupción, el crimen organizado y tal, pero yo creo que uno de los puntos principales de lo que tú has investigado y que es realmente impresionante es que documentas que el crimen organizado, o sea, los cárteles, infiltraron Pemex, se apoderaron de Pemex justamente durante el sexenio en el que supuestamente se estaba combatiendo al crimen organizado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, fue en el periodo de Felipe Calderón, cuando oficialmente el discurso era que se estaba combatiendo a los cárteles de la droga, pero en ese periodo los cárteles infiltraron petróleos mexicanos de varias maneras, Una de ellas fue a través de contratistas que organizaron y de funcionarios de Pemex que organizaron todo el mecanismo para operar el robo de combustible, no solo mediante tomas clandestinas, sino cargas completas que salían en pipas gasolineras para comercializarse en el mercado negro y también vía buque. El 80% del combustible que se le robaba a petróleos mexicanos era un robo desde dentro de las instalaciones, no tomas clandestinas, sino vía barco, vía pipa y usando todo el mecanismo de transporte de Pemex. Era el mismo mecanismo mediante el cual se comenzó a saquear. En ese periodo de Felipe Calderón, el cártel del Golfo y los Zetas particularmente empezaron a saquear combustible en toda la zona noreste, en el Golfo del país,
a niveles industriales, a tal nivel que en el norte del país, por ejemplo, colocaron sus propios ductos para transportar combustible. También se mandaba vía terrestre pasando la frontera y vía marítima por el Golfo de México en la zona de Texas. Y en ese periodo había gente del cártel del Golfo y de los Zetas que decían que aunque su negocio era el de las drogas, la competencia estaba fuerte y que el negocio del combustible les estaba dejando más ganancias. Comenzaron a alinear huachicoleros, le llamaban ellos. ¿Qué significaba? Comenzaron a reclutar o a obligar también a que los huachicoleros que ya operaban en Pemex le reportaran al cártel, pagaran o derecho de piso o se asociaran. Pero también hubo muchas empresas contratistas que se asociaron, algunos sí obligados y otros por voluntad, a hacer negocios con los cárteles. Yo recuerdo mucho cómo hablaba con contratistas que decían que llegaba gente del cártel a llevarles dinero y le decían, eres mi socio ahora, y al poco tiempo le decían, ¿sabes qué? Aquí está el notario, tu negocio ya es mío. Y así es como muchas empresas pasaron a formar parte de los activos de los cárteles de la droga, en mecanismos, digamos, legales, donde los propios notarios se hacían parte de esta organización criminal, que han sido fueron muchas maneras de infiltración del crimen organizado. Empieza en el periodo de Felipe Calderón a niveles industriales. Oye, fíjate, entonces, realmente la privatización de Pemex no es a partir de la reforma energética de Peña Nieto, sino Calderón se la privatizó al narcotráfico. Exactamente. Y después, esto es, y ya desde el sexenio de Calderón, había también otros cárteles, el cártel de Odebrecht, que también empezó ahí a negociar con, o bueno, a acercarse a Pemex, ¿no? ¿No es así? Sí, sí hubo los negocios, el delito de cuello blanco, que era para los funcionarios de alto nivel, el cobro del famoso diezmo a consorcios de todo tipo, los negocios que hacían los altos directivos para favorecer a empresas que les pasaban su comisión o que les pagaban con inmuebles o con cuentas, que les pagaban ahí las colegiaturas de los hijos. Eso se estilaba mucho también, viajes al extranjero, autos. Por ejemplo, hay el caso de unos contratistas de Veracruz y de Tabasco que construyeron toda una calle con mansiones para funcionarios de petróleos mexicanos y funcionarios, digamos, de mediano nivel. Pero mientras los intereses de los altos directivos estaban en favorecer consorcios internacionales como fue Odebrecht, que Odebrecht se favoreció en México de toda la privatización velada del área de petroquímica, sobre todo. Para entender un poquito más qué tipo de negocio era el que buscaba Odebrecht en México y que tiene actualmente, hay que remontarnos al tiempo de Vicente Fox, porque con Vicente Fox había una intención muy clara de comenzar la privatización ya del área petroquímica. Hubo un llamado Proyecto Fénix, no sé si lo recuerdan, un Proyecto Fénix que supuestamente era para hacer renacer la petroquímica. Hay que decir que en algunos años México tuvo los complejos petroquímicos que producían mucho, eran dentro de los más productivos a nivel internacional. Y después todo eso se dejó caer y se comenzó a subejercer el presupuesto que se tenía para esas áreas, porque ya había una intención de privatizarlo. ¿Por qué era importante? Porque es el principal negocio que hay en el ámbito petrolero. La petroquímica es lo más redituable. Con Vicente Fox empieza ese proyecto que fracasa, pero los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos que estaban en ese periodo de Vicente Fox continuaron en el periodo de Felipe Calderón.
y recordemos que Felipe Calderón fue secretario de Energía con Vicente Fox. Entonces se impulsó este proyecto cuando comienza a generarse la idea de esta planta que ahora se llama Etileno 21, pues se hace un contrato entre la transición de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, un contrato mediante el cual Petróleos Mexicanos abastece a esa planta de materia prima con precios preferenciales. Prácticamente se está subsidiando una parte de lo que recibe Odebrecht a través de su filial Braskem y de la empresa mexicana IDESA. Esa sociedad que opera en México, pues es tan importante para el consorcio brasileño porque es uno de sus principales negocios a nivel internacional. Los sobornos de los que se habla, los que habría pagado Odebrecht para contratos en Pemex eran, digamos, propinas frente al verdadero negocio, que es esa planta. Y bueno, ahora Lozoya en su denuncia de hechos dice que Odebrecht no solo sobornaba para mantener ese negocio, sino que sobornaba para influir en la política energética, que tenía mucho interés en influir en lo que fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ay, 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 pues esto, ya llegamos ya se puso buena la cosa, pero vamos a ver la sección de la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos después del corte. Querido electorado, ¿sabías tú que en pleno siglo XXI las mujeres seguimos sin conocer plenamente nuestros cuerpos? Además, en el patriarcado del horror se discute aún si nuestro sexo existe. Añade a eso que todavía no está clara la diferencia entre vulva y vagina, y como curiosidad terraplanista, se cree más en la existencia del dios blanco barbón panzón y europeo que en la del clítoris. El conservadurismo, que eterno condena la sexualidad femenina, ha creado un lenguaje masculino que nos invisibiliza y ha fomentado de igual manera la creencia de que el cuerpo masculino representa a la humanidad. Y pues mira, no. Se nos ha difamado por siglos con cuentos religiosos y otros, entre comillas, científicos. Cuentos que tienen una clara carga misógina que busca dominar con la idea guajira de que nacer con pene y testículos es tener, y nacer con vulva y vagina es no tener nada ahí abajo. Idea que deshumaniza a las mujeres. Ejemplos clásicos son Galeno, que decía que Dios creó a la mujer imperfecta y mutilada para que su naturaleza sea sumisa y servicial. Alberto Magno decía que la mujer no es un ser humano, es un nacimiento fallido. Lacan, que ahí donde los hombres tienen un referente claro en el imaginario, las mujeres no. Freud, que la mujer es un macho castrado y con envidia del pene. Así las teorías macho explicadoras del hoyo de enfrente, el vacío, amigas. A esta negación y condena social le debemos la alienación y la vergüenza programada sobre nuestro ser en este mundo, con el resultado nefasto de la custodia patriarcal, la violencia sexual y la explotación a través de la prostitución y la pornografía. El PIN parental, por cierto, pontifica sobre esta alienación desde la niñez, que solo beneficia a los depredadores sexuales, cuyos abusos dan origen al trauma, la depresión, las adicciones y pueden llevar al suicidio a las víctimas. Contra estas violencias simbólica, cultural y sexual actúa la perspectiva de género. Se expresa el arte feminista y es fundamental e imprescindible impartir educación sexual a niñas y niños para prevenir el abuso sexual y que tengan un desarrollo pleno y libre de tabúes. La consigna de hoy es: conócete a ti misma. Mírate, explórate y ámate, como un acto de justicia y de rebeldía. ¡Viva la vulva!
En esta ocasión les vamos a contar el cuento paralelo de El ladino y la hampa más maravillosa. Había una vez un muchacho llamado Emilio, al que llamaban el ladino. A pesar de ser hijo de un alto funcionario, el ladino apenas tenía lo justo para vivir. Cada día, él y sus amigos hacían grandes esfuerzos por viajar en avión privado, dormir en los mejores hoteles, ligarse a las modelos de moda y comer en los restaurantes más caros. En una ocasión, mientras paseaba por el libre mercado, el ladino se topó con un hombre muy extraño con pinta de extranjero que lo llamó por su nombre. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó el ladino. «Lo sé porque soy tu socio», respondió Odebrecht. «Me imagino que tú y tus amigos siempre andan escasos de dinero, pero yo te puedo ayudar si me haces un favor. Necesito que agarres esta la nota, te metas al fondo de una cueva y me traigas unos contratos que están en una lámpara de petróleo». El ladino se metió a la cueva y vio la vieja lámpara de petróleo encendida. Pero eso no era todo. Entre la oscuridad distinguió joyas, monedas de oro y piedras preciosas, y a sus amigos tratando de llevárselo todo. Había descubierto a la hampa más maravillosa. El ladino y sus amigos decidieron quedarse con todo, a pesar del riesgo de quedarse atrapados para siempre. El ladino frotó la lámpara y de los contratos brotó un genio poderoso que le dijo: «Te puedo conceder 3 deseos. ¿Qué deseas, mi amo?». A lo que el ladino respondió: «Mi primer deseo es que mi cuate Enrique sea presidente». «Concedido», respondió el genio. Y Enrique tuvo 100 millones para su campaña y llegó a la presidencia. «Quiero que yo y mis amigos de la hampa más maravillosa vivamos como reyes». «Concedido», dijo el genio. Y durante 6 años, el ladino y la hampa más maravillosa se dieron la gran vida. Se compraban lujosas mansiones, manejaban los autos más caros, viajaban en helicóptero para ir a jugar golf y usaban bolsas Louis Vuitton para comprar diputados, senadores y gobernadores. Todos los habitantes del país se volvieron sus esclavos y les cumplían todos sus caprichos. Cuando se acabaron el país, el ladino y la hampa más maravillosa huyeron al primer mundo a disfrutar de sus riquezas. La gente del país se sintió defraudada y exigió que metieran a el ladino y la hampa más maravillosa a la cárcel. El último deseo de el ladino fue volverse famoso. No tenía talento para ser cantautor, pero hoy es el transautor más famoso del país. Todos quieren oírlo. Todos esperan que cante mucho y lo más fuerte que pueda. Pues ese fue un bonito cuento del Fisgón, del tío Fis, ahora en su modalidad de cuentacuentos. El tío Gambo Fis. Oye, Ana Lilia, me llamó mucho la atención lo que mencionaste y creo que es muy preciso. Los sobornos de Odebrecht a gente como Lozoya son solamente la propina de los grandes y jugosísimos negocios. ¿Tú ya tuviste la oportunidad de leer la denuncia del propio Lozoya? Ya la leí. ¿Y qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el número de a quienes está denunciando, pues mira, las prácticas que ahí describe, a mí no me extraña nada de lo que ahí se dice. Es algo que tú has estado documentando por años. Así es todo el sistema que documenté, que se aportan en mis libros evidencia de todo eso, todo un mecanismo que operaba en Petróleos Mexicanos, donde desde Los Pinos se hacía el saqueo. Yo lo he definido así precisamente, el saqueo a Pemex desde Los Pinos, que además es el subtítulo de mi libro Camisas Azules, Manos Negras. Presidentes que ordenaban a quienes asignar contratos
familias presidenciales traficando influencias, secretarios de Estado validando negocios en los cuales tenían interés, funcionarios involucrados todos en este mecanismo. Entonces a mí no me sorprende nada de lo que ahí se está planteando. Está denunciando a unos 16 funcionarios, entre ellos 3 expresidentes, a ex legisladores que actualmente son gobernadores algunos, y habla de la evidencia en videos que él tendría, en documentos, recibos, no de todo lo que ahí se está señalando. Dice, por ejemplo, que acusa a Carlos Salinas de Gortari de operar como gestor de contratos para empresas y para intereses de sus propios hijos. Habla de una intención de Felipe Calderón también de favorecer a Odebrecht con este proyecto de Tileno 21 que se le dio continuidad con Enrique Peña Nieto. Habla de que la planta de agronitrogenados era una intención de Enrique Peña Nieto que se vendiera esa planta a Petróleos Mexicanos, o mejor dicho, que Pemex comprara esa planta como de lugar. Él está acusando a Peña Nieto y a Videgaray de haber operado eso antes de que se presentara el Consejo de Pemex, antes de que se hiciera toda la operación ahí. Y bueno, son señalamientos muy fuertes que ahora que Emilio Lozoya está buscando este criterio de oportunidad, pues tiene que aportar la evidencia, porque Emilio Lozoya está indiciado por varios de los mismos delitos que ahí está denunciando, en los cuales involucra a otros también. Oye, entonces varios de los involucrados dicen que es totalmente absurdas las acusaciones. ¿A ti no te parecen absurdas? Bueno, el mecanismo así operaba en Petróleos Mexicanos. Habrá que esperar qué tipo de evidencia él va a estar presentando. Por ejemplo, está citando a varias compañías de las cuales supuestamente él estarían operando como gestores los expresidentes. Yo diría que esas empresas ya tenían una historia dudosa como contratistas de Pemex, por eso no me extraña que ahí aparezcan. Es normal todo este deslinde que se hace ante este salpicadero. Es lógica esa respuesta, y ahora hay que esperar el trabajo que haga la Fiscalía, porque lo que ahí se señala sí son imputaciones serias que pues ni más ni menos está imputando, está señalando 3 expresidentes. Oye, quien haya leído, Ana Lilia, tus libros, que son 3 los que has hecho sobre Pemex, ¿no? Camisas azules, manos negras, el cártel negro y RIP Pemex, ¿no? Quien haya leído tus trabajos sentirá, como siento yo, que lo que hay de Lozoya ahorita, que básicamente es la compra de agronitrogenados y el tema de Odebrecht, es realmente muy poquito. O sea, es una pizca en realidad de toda la brutal corrupción que ha habido en Pemex por décadas. ¿No es así? O sea, es de veras una puntitita. Así es, pues son digamos, capítulos y capítulos de esa trama criminal. Y cuando hablamos de criminales, hablamos de los de cuello blanco y de los huachicoleros también. Por ejemplo, el gran tema de Romero de Champs en el sindicato petrolero. Exacto. Que bueno, validó muchas de las operaciones irregulares. Por ejemplo, cuando fue la compra de agronitrogenados, parte del Consejo de Administración de Pemex la tenían miembros del sindicato petrolero, y ellos estuvieron el día en que Lozoya directamente, personalmente, presentó a los consejeros un informe donde se señalaba, solo para conocimiento de consejo, se dijo, y se estaba informando que ya había una asignación de $275 millones para comprar esa planta, más los millones de dólares para la rehabilitación, que era de Grupo AMSA. Los antecedentes se presentaron, y era como si fuese un consejo de piedra. Nadie dijo
oiga, lo que nos está presentando es irregular o cómo fue este procedimiento, porque si vemos la historia de cómo se aprobó todo eso, cuando se asigna un precio a la planta, ni siquiera había un avalúo. Y después el avalúo se mandó a hacer ajustándolo al precio que habían impuesto los vendedores. El gran tema del huachicol también, que Lozoya lo incluye en su denuncia solo para deslindarse del general Trawitz, pero hay que recordar que en el periodo de Felipe Calderón ya los cárteles de la droga comenzaron a operar ese negocio a nivel industrial, cuando llega Enrique Peña Nieto y designa a quien era parte de su seguridad, el general León Trawitz, el huachicol llega a niveles inusitados. Por ejemplo, sabemos que gran parte de las gasolinas que consumimos en el país son importadas. Cuando se traían los barcos en alta mar, se apoderaban barcos para robar parte de las gasolinas que se traían para el país. Había como eran cerca de 80 y tantos barcos que se dedicaban a la sustracción de combustible vía marítima, haciendo conexiones directas de las terminales de petróleos mexicanos. Faltan muchos elementos para que merecerían una denuncia mucho más exhaustiva. Todos los contratistas que han sido parte de esta corrupción, si los de Odebrecht asignaban estos sobornos, no era un mecanismo nuevo de Odebrecht, era un mecanismo que ya operaba en petróleos mexicanos, y ellos forman parte de este sistema porque es lo que operaba a todos niveles. Seguimos en YouTube con nuestra entrevista con Ana Lilia Pérez. Estamos hablando de Pemex y todo el océano de corrupción que ahí se oculta y que todavía no sabemos gran cosa. Oye, pero acabas de mencionar el tema del general León Trawitz, que era supuestamente el encargado de la seguridad de Pemex, justo cuando Pemex fue infiltrado por todos los cárteles y se dio el boom del robo de combustible. Eso quiere decir otra cosa, que el ejército también estaba involucrado. De hecho, Trawitz es el jefe de seguridad de Pemex con Peña Nieto, pero había una gerencia de seguridad física de Pemex integrada por militares y exmilitares. Y por supuesto que estuvieron involucrados en el robo de combustibles. En el cártel negro yo documento cómo se hacía la cooptación de estos militares. Llegaba gente de los Zetas, por ejemplo, en toda la región del noreste. Cuando comienzan a hacer alinear guachicoleros, decían ellos, es decir, que comenzaran a trabajar para el cártel, también llegaban con la gente de seguridad, los militares como ellos, y los invitaban a entrarle al negocio. Les ofrecían una iguala para que les permitieran ordeñar los ductos o sacar pipas completas de los campos petroleros. Fue tan abierto y tan coludidos los militares que, por ejemplo, los pozos del noreste de México, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, los pozos de petróleos mexicanos, llegaban los cárteles a ordeñar directamente de ahí combustible, que después mandaban a Estados Unidos y lo comercializaban con petroleras estadounidenses. Y quienes permitían eso eran militares. Pero hace poco pude documentar cómo en el istmo de Tehuantepec había un grupo de militares que llegaban a hacer las ordeñas, las conexiones directas, y era gente, estos ya eran los tiempos del general Trawitz, donde se permitía que llegaran los camiones de Sedena a cargar combustible robado. Esto fue una denuncia que yo documenté a partir de lo que denunció también gente
que trabajaba en el área de Pemex en tiempos del general Trauix, también exmilitares, y que al final salieron de ahí porque había hubo un acoso en su contra, porque denunciaron que los militares también hacían tomas clandestinas. Entonces es un saqueo totalmente desde el gobierno mismo. Oye, Analilia, Sí. y por ejemplo, a mí me llama la atención, y este grupo, por ejemplo, de asesores de Pemex, en donde había, por ejemplo, ahorita recuerdo a este analista muy crítico, que es Carlos Elizondo, era parte de un consejo de asesores. Y este consejo de asesores, ¿por qué nunca dijo nada? ¿Cuál es su actuar ahí? ¿De qué se trata? Los consejos de petróleos mexicanos siempre tuvieron un papel muy cuestionable. Bueno, ¿quién encabeza un consejo de administración? Quien dirige la Secretaría de Energía en turno. Por ejemplo, cuando se llegaban a hacer algunos comentarios, el caso de Tileno 21, cuando se presentó al Consejo de Administración, hubo un consejero, Rogelio Gascaneri, que sí criticó, que sí estuvo en contra de lo que ahí se estaba haciendo, pero hubo otro consejero llamado José Antonio Mir, que defendió lo que ahí se estaba haciendo. Es decir, ese es el Me suena. Es el tipo de personajes que han formado parte del Consejo de Administración de Pemex, y que, bueno, al final lo que queda en evidencia es que el Consejo no tuvo un desempeño que fuera acorde a los intereses de Pemex, sino no dejarían pasar el tipo de cosas que vimos, ¿no? Y que cada uno de los grandes proyectos de Pemex ha sido sometido al Consejo de Administración. Ha habido poca transparencia en eso también. Y, por ejemplo, está el Consejo de Administración de Pemex, pero también hay consejos de administración de las filiales de Pemex, que son estas empresas que se hicieron como una figura privada de Pemex para operar en paraísos fiscales, y que supuestamente tenían un consejo para cubrir la formalidad, ¿no?, de las empresas. Pero en realidad eran consejos a modo, porque quienes integraban esos consejos eran al mismo tiempo funcionarios de Pemex, subordinados del director general, y, por ejemplo, la compra de agronitrogenados, quien la autoriza el monto a pagar, quien autoriza el proyecto, no es el Consejo de Administración de Pemex, sino el Consejo de Administración de estas filiales que operaban en paraísos fiscales. Llega ahí la propuesta de que se compre esta planta, y quien lleva la propuesta es el coordinador de asesores de Lozoya y quien dirigía el área internacional de Pemex, un personaje, José Manuel Carrera Panizzo, que es uno de los funcionarios que van a ver ustedes próximamente en las indagatorias, porque él es parte de esta trama que operó en la compra de agronitrogenados, la planta chatarra. Entonces, realmente los consejos pues no trabajaron para beneficio de la petrolera. Oye, Ana Lilia, y tú que has seguido revisando todo esto, ¿sí se ha parado esa corrupción desde dentro de Pemex? ¿Sí realmente se ha detenido esto o sigue? ¿Qué pasa? Pues hubo decisiones importantes para enfrentar el robo de combustible, y todos sabemos de estas medidas que se hicieron a través de un grupo coordinado por diversas secretarías, que se tipificó el delito de robo de combustible como delito grave, y bueno, estamos viendo que se ha estado parando a medida que hay más controles para que los propios empleados no saquen el combustible. Vimos detenciones importantes como la del Marro, que sabemos encabezaba una de las organizaciones criminales que más volúmenes sustraía de la refinería de Salamanca. Esto en colusión con empleados de Pemex, con funcionarios de Guanajuato, con alcaldes, es decir, era toda una trama ahí también que involucraba autoridades de muchos niveles,
y recientemente se detuvo a la cabeza de esa organización, pero está, por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es una de las áreas en disputa que tiene ahí, porque ellos también han visto que el huachicol es muy buen negocio, pero dentro de Petróleos Mexicanos todavía no se hace esa purga interna que es necesaria. Cuando conversábamos de estas medidas la primera vez que estuve en el programa, hablaba yo de esa necesidad de la purga interna que se tenía que hacer en todos los niveles. Tenemos el gran caso de Romero de Champs, que decide hacerse a un ladito, pero deja a uno de sus operadores principales y deja montada toda esa estructura sindical que ha operado en Pemex desde siempre. Y los dirigentes del sindicato a nivel local son verdaderos mafiosos también. Hay una grave situación con la seguridad en el Golfo de México. Ha habido robos a plataformas. Yo documenté esto por muchos años. Los robos empezaron en 2007 más o menos y se fueron incrementando, y ahora se han registrado robos a mano armada. Recientemente, por ejemplo, los gobiernos de 3 países, Estados Unidos, Panamá, Islas Marshall, emitieron alertas de navegación en el Golfo de México por este tipo de atracos. Entran las lanchas rápidas con gente armada, roban a los empleados de las plataformas, a los trabajadores de las plataformas, y no son detenidos. Entonces, este tipo de situaciones que siguen pasando nos dan una idea de que todavía no se hace todo lo que debía en temas de combate a la corrupción, porque si entran esas lanchas rápidas y desvalijan plataformas y atracan barcos que están trabajando en la industria petrolera, es porque hay colusión de Petróleos Mexicanos, de los empleados de Pemex. Bueno, yo sí veo que hay voluntad. Muchos vemos que hay una voluntad por parte de este gobierno para acabar con todo esto. Pero, ¿qué crees que sea lo que hace falta? Porque estamos viendo que hay un cuate atrapado que se llama Emilio Lozoya, está denunciando, saca varios nombres. Esto podría afectar el debido proceso, como algunos señalan. ¿Qué crees que sea necesario entonces? O sea, aparte de esto, porque faltan nombres, acabas de decir de Romero de Champs, o sea, falta un montón de gente. ¿Qué se necesita hacer? Están tus libros, está la Fiscalía, está la UIF, está la Secretaría de la Función Pública. ¿Cuál sería el cóctel idóneo para cerrar esta pinza con esta situación? Creo que se necesita un trabajo más intenso de las contralorías internas, por ejemplo. A todo eso que comentaste, faltan también los contratistas, que han sido los grandes corruptores también. No es que para que exista alguien que recibe un soborno, debe existir alguien que dio el soborno. Y no vemos aún los contratistas que estén también incluidos en este tipo de investigaciones, porque se debe desmontar toda esta estructura. Es decir, se debe incluir a todas las partes que han participado en estos sistemas de corrupción para que se desmonte desde dentro de Petróleos Mexicanos. Porque además son contratistas, algunos de mucho tiempo, que han operado con este tipo de prácticas, y que sí se necesita que se apliquen la ley, que se hagan investigaciones mucho más intensas que abarquen a todos ellos. Por ejemplo, los gasolineros que vendían el huachicol, ¿no? Los que comercializaban todo eso, porque la mayor parte del combustible robado a Petróleos Mexicanos se comercializaba en gasolineras oficiales, no en huachicoleras clandestinas. Entonces, falta toda esa parte también. La corrupción empresarial tampoco ha llevado a la acción de la justicia en México. Así como con el caso Lozoya, o a partir del caso Lozoya, se tiene la oportunidad de por primera vez judicializar, procesar delito de cuello blanco en las más altas esferas del poder en México, así también se tiene la oportunidad de judicializar la corrupción en el sector empresarial. Súper.
Una última. Sí, señor. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la denuncia de Lozoya, porque hay una parte donde dice que recibió órdenes de Videgaray de entregarle unos regalos muy costosos a una amiga de Videgaray, periodista entre comillas, ¿no? Yo supongo que eso era además una práctica común, no solo con esa amiga, sino de haber sido generalizado. Además dice que le pedía que le pagara la colegiatura Sí. a sus hijos y Ana Lilia hace rato mencionó que era algo muy común. Sí, que exactamente. Bueno, a muchos periodistas, entre comillas, les tocaron los regalos caros y que les pagaran la colegiatura. Pero tú que has documentado lo que de veras había que documentar, lo que has recibido son amenazas, ¿no es cierto? Y acoso y persecución, intervenciones telefónicas, agresiones del área de seguridad física de Pemex, amenazas cuando publiqué aquellos contratos de Juan Camilo Muriño como contratista de Pemex y que era secretario de Gobernación en ese momento, o sea, traficando influencias. Recibí la llamada de quien llevaba el área de comunicación social de Petróleos Mexicanos para decirme: te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo. Y empezó una serie de acoso, demandas de muchos contratistas de Pemex. Las gané todas, pero tuve que enfrentar muchos procesos, persecución muy fuerte. En esos tiempos hubo una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno de Felipe Calderón por el acoso en mi contra, y las agresiones, las amenazas fueron subiendo de tono, sobre todo cuando seguía yo publicando y sale el libro del Cártel Negro, donde hablaba precisamente del nivel de involucramiento de los funcionarios en el tema del huachicol, de los militares, y pues yo tuve que tomar la opción del exilio. Una fundación para perseguidos políticos de Alemania, que es la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos, me llevó a Alemania, me puso a salvo porque mi vida estaba en riesgo y la de la gente cercana a mí. Entonces tuve que estar un par de años en esa situación, y aún estando allá, hubo un ex legislador que era candidato al gobierno de Veracruz, que había sido funcionario de Pemex, que me demandó y me mandó para allá la demanda. Se gastaron recursos públicos por este señor. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo envió vía la Embajada de Alemania. Tenía yo que acudir a responder por esta demanda. El asunto duró muchos años, llegó hasta la Suprema Corte. Me dieron la razón en todas las instancias, en los juzgados, en primera instancia, segunda instancia, el señor se siguió amparando. Tiene un poder económico considerable, importante, y lo invirtió en acosarme por muchos años judicialmente, y yo pues me defendí vía algunas organizaciones no gubernamentales. Yo no podía hacer frente al poder económico de él de ninguna manera. Yo soy una reportera y yo he vivido toda mi vida como profesionista de un salario, de mis colaboraciones periodísticas. A eso me dedico, y entonces fue una situación muy complicada, porque estando en ese estado de exilio es muy duro. Yo era la única mexicana en esa situación, en un programa que recibe exiliados de varios países, sobre todo de países de Oriente Medio. Mis compañeros de exilio eran periodistas también acosados por los regímenes de su país, pero vivir en exilio es muy complicado, porque no sales de tu país porque quieras, sales de manera forzada, y estar lejos en una situación así también es muy duro. Entonces yo aprendí también muchas lecciones de todos estos golpes, pero seguí adelante con mi trabajo como periodista.
en Alemania seguía haciendo investigación. Hice un libro que se llama Mares de Cocaína e indagué las rutas de tráfico de drogas que se usan a nivel internacional, y regresé a México y después publiqué Pemex RIP, y pues yo sigo adelante con mi trabajo como periodista a pesar de todos estos embates. Bueno, por eso queríamos invitarte Sí. para abrirle nuestro programa a periodistas de veras como tú y lo que tienen que sufrir por documentar la verdad. Porque ahora hay muchos traficantes del título de periodista que se dicen Postores. víctimas se dicen perseguidos y tal. Ahí está la revista Nexos, que ya la inhabilitaron por mentir y ahora se están haciendo las víctimas y están apelando a la libertad de expresión. Comparándose con Excelsior, hazme el favor. Sí, o la señora esa que recibía los regalos. Bolsas Chanel. Ajá, las bolsas Chanel, Ajá. que periodista, pero ni de chiste, pues, ¿no? Bueno, esta es una verdadera periodista y nuestro programa lo abrimos a gente como tú. Sí, Muchas gracias. Oye, Ana Lilia, ¿y hasta dónde crees que llegue todo esto? ¿Tú confías en la Fiscalía? ¿Crees que sí puede haber un asomo de justicia contra tantos involucrados en este cochinero? Pues yo quiero creer que puede ser así, porque después de documentar tanto cochinero, cuestiones tan grotescas, cuando yo revisaba los documentos, los contratos para mis investigaciones, de veras a veces no acababa de imaginar las cifras del tamaño de los contratos que se asignaban en Petróleos Mexicanos y que muchas veces eran contratos de obra que no se hacía, de empresas que no existían, empresas fachadas, es decir, todo este mecanismo de empresas fachadas y de mecanismo de sacar recursos, de lavado de dinero, en Petróleos Mexicanos era el que se operaba por mucho tiempo. Entonces, ves eso, pero también como periodista, por ejemplo, pude hacer trabajos de campo en varios de los municipios más pobres de este país, los que se ubican en el último eslabón de extrema pobreza. Los visité para hacer trabajo periodístico, están ahí las crónicas, o visitar regiones donde hay problemáticas de servicios como el agua, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, en uno de estos municipios tenían un problema de tracoma, una enfermedad que está vinculada a la extrema pobreza y que es de países subdesarrollados totalmente, y al mismo tiempo ver esa contabilidad que se saqueaba en Pemex, o un Emilio Lozoya que no quería lidiar con el tráfico de Ciudad de México y usaba los helicópteros de Pemex para transportarse, que cuando se iba de gira internacional dormía en los mejores lugares del mundo, y lo sé porque tuve las facturas de esos hoteles, las publiqué, esas facturas también, y pude documentar esa vida de jeque que llevaba él. Cuando ves esos contrastes y se presenta una opción de que se judicialicen todos esos casos, o algunos de esos casos, pues quiero pensar que es una oportunidad histórica la que puede tener México para que se procese ese tipo de corrupción que ha sido de la que más ha lastimado este país. No hay diferencia entre un narco, no hay diferencia entre un marro que guachicoleaba Pemex y un Emilio Lozoya que también guachicoleaba Pemex sin ensuciarse las manos, ¿no? O se las ensuciaban de otra manera. Por eso es que de ese saqueo de Pemex desde Los Pinos, operado por quienes habían estado en la cúpula del poder en este país, esos empresarios también privilegiados por el sistema, y pienso que México merece una oportunidad de procesar ese tipo de casos. Lo han hecho países de América Latina. A partir del caso Lavallato se judicializaron de manera eficiente y siguen los procesos, y cuando vas tú a Perú, a Brasil,
a Colombia y hablas con cualquier persona, está enterada la gente del nivel de importancia que tiene para sus países el caso Lavallato, y que ha llevado a expresidentes a la cárcel, a otros a tomar la decisión de suicidarse, como Alan García. Bueno, yo pienso, ¿por qué en México no se puede procesar algo así? México merece que exista una comisión de la verdad también para que se procese ese tipo de casos. Por eso es que hablamos de esta idea de un maxi proceso, como el que se tuvo en Italia, en el cual se llevó a juicio a la mafia. Y cuando hablamos de mafia, hablamos no solo de los jefes de la familia de Cosa Nostra, que operaban negocios de drogas, sino de extorsión, obra pública también. O sea, como en México, no hay diferencia en el modus operandi que plantea Lozoya en su denuncia y lo que ves que hacía Cosa Nostra en Italia. Y en esos países se ha procesado. Y solo de esa manera se ha logrado poner freno a la acción criminal o control, ejercer control como Estado a la acción criminal de ese tipo de mafias. En México se debe hacer algo así. Algo debe de pasar, ¿no? No puede ser que se conozca todo esto y no pase nada. Algo tiene que pasar. Sí, ese caso, Lavallato, que creo que significa lavado de autos en español, fue el que abrió todo el tema de Odebrecht en Brasil, ¿no? Pero además tomó años, ¿no es cierto? O sea, no fue de un día para otro eso. No, fueron años, pero además se abre el caso Lavallato, que era el lavado de autos, y era porque comenzaron a detectar operaciones en lavados de autos, que se vinculaban con dinero de cambistas, pero además se vincularon con vehículos y con inmuebles que comenzaron a adquirir ejecutivos de la empresa Odebrecht, y siguiendo esa ruta del dinero se llegó a la corrupción y se llevó a que las autoridades de Estados Unidos abrieran también investigaciones espejo, porque allá es cuando declaran los ejecutivos de Odebrecht que han sobornado a medio mundo, que tienen un área que se llama División de Operaciones Estructuradas, y que esa área era la que planificaba sus sobornos, la que decía en cada país donde iban a operar, este es el bueno, y vamos a invertirle tanto porque vamos a obtener tanto. Se hacía toda una valoración contable de lo que podían obtener en beneficios si entregaban ciertos sobornos. Así lo hicieron con México también. Emilio Lozoya está reconociendo que Odebrecht dio sobornos, que él distribuyó, ahí dice que por orden de Peña Nieto y de Videgaray, que era a quienes se reportaba directamente, y que le dijeron a quienes tenía que repartir, y dice, bueno, y yo me quedé con tanto también, ¿no?, de esos sobornos. Pero está el gran tema de la influencia que la empresa tenía en la reforma energética. Qué bárbaro. División de sobornos de la empresa. Sí, qué bárbaro. Oye, Ana Lilia, pues ¿sí? Muchas gracias por estar aquí, te admiramos mucho, te queremos mucho y esperamos que próximamente vuelvas a visitarnos, a ver si de manera presencial en un futuro no muy lejano, y en verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy. Qué rayados, en verdad. Yo estoy honrada de estar en su programa, que además de un programa inteligente, divertido, que como parte de su audiencia les agradezco, así que me honra mucho estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos que nos acompañaron hasta el final. Sí, señores, qué aguante. También gracias a ti, Pepe. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, Ana Lilia. Gracias, en serio. Señores y señores, cuídense. Salud. Nos vemos a la próxima. Ya lo sabe, esto se pone bueno. Y comparta este video, por favor. Y compartan la revista. Cómprenla. Nos vemos. Bye.